En otras oportunidades, yo el 17 de diciembre he hablado de la muerte del libertador Simón Bolívar. No lo voy a hacer en esta ocasión, sobre todo siempre habrá quien lo haga. Voy a referirme a una efeméride que coincide con ella, que es que oficialmente se señala que el 17 de diciembre de 1935 murió el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernaba dictatorialmente a Venezuela desde el año 1908, cuando conspiró para derrocar al gobierno de Cipriano Castro. Tanto la fecha del nacimiento como la fecha de la muerte de Gómez son una fecha sospechosa, porque Gómez habría nacido el 24 de julio, igual que Bolívar, y murió el 17 de diciembre, igual que Bolívar. Gómez nació en una hacienda allá cerca de la frontera colombiana, en el Táchira, en La Mulera, supuestamente un 24 de diciembre. Incluso podría hasta aceptarse esa fecha, porque después de todo hay gente que nace también, un 24 de julio. Hay gente que nace el 24 de julio, pero las dos fechas son lo que hace difícil aceptar la verdad, ya sea de una o ya sea de las dos. En todo caso, parece que la muerte de Gómez, o todo indica que la muerte de Gómez debió producirse unos días antes, o un día o 2 días antes, es decir, el 15 o el 16 de diciembre, y que quienes lo rodeaban mantuvieron la fecha en secreto, o sea, no hicieron pública la muerte de Gómez hasta el 17. Y es posible que no haya sido tanto por hacerlo coincidir con Bolívar, porque en ese momento tenían una preocupación mayor. ¿Qué iba a pasar cuando la gente se enterara de la muerte de Gómez y empezara el pueblo justamente a movilizarse y a protestar contra esa dictadura que los había oprimido desde 1908 en adelante? Cualquiera sea la circunstancia, el hecho es que entonces la fecha oficial que se da para muerte de Gómez es el 17 de diciembre de 1935. Para ese entonces Gómez ya es un hombre anciano, enfermo, uno de esos viejitos angelicales que después de haber cometido muchos crímenes terminan siendo vistos por algunos como seres que pueden ser perdonados porque están muy viejos. Pueden ser de Pinochet, de Barbie, de otros personajes de lo más simpáticos. Gómez en los últimos años ha perdido un poco, no el poder, sino la capacidad para ejercerlo. Gómez controla prácticamente todo, un Congreso servil, una clase dominante que está a su servicio, pero Gómez ya no tiene las mismas facultades dictatoriales de antes y gobierna más que todos los gomecistas. Desde 1928-29 empezaba a descomponerse el gomecismo por las protestas de los estudiantes del 28, la invasión de Delgado Chalbó con el Falque en Cumaná, la invasión de Coro con la gente que vino de Curazao, con Gustavo Machado, una de las rebeliones de Arévalo Cedeño, la rebelión del viejo Gabaldón en Portuguesa, y fueron un año, y la rebelión del cuartel San Carlos también en abril de ese mismo año. Es una situación ya bastante conflictiva que Gómez logra prácticamente dominar. En 1929 Gómez le dice al Congreso que no quiere el poder como presidente y que quiere conservarse con el mando militar. Y hace poner de presidente, el Congreso inmediatamente dice que sí, a un abogado caraqueño llamado Juan Bautista Pérez, una nulidad completa. Pero eso va a provocar una reacción de los grupos andinos más recalcitrantes, encabezados por un personaje que ni siquiera era venezolano, sino colombiano, llamado José Rosario García, de los gomecistas esos dueñan el rabo, que intentan a través del Congreso acusar a Pérez y hacerlo renunciar al poder. Gómez aprovecha esa movida, esa circunstancia para, por supuesto, dejar de lado a Pérez, pero no para poner a estos personajes, sino para asumir otra vez él directamente el poder, y así lo hace hasta 1935, pero repito, la situación se va deteriorando. De tal manera que para diciembre de ese año, mientras los venezolanos se organizan en el exterior, en Colombia y en México y en otras partes, para entrar a Venezuela una vez que muera Gómez y termine la dictadura, se genera una pelea dentro del gomecismo entre los gomecistas más radicales, o sea, más reaccionarios, encabezados por Eustoquio Gómez y por Tarazona, y los más moderados, encabezados por López Contreras, que quieren suavizar un poco el gomecismo y frenar la protesta popular sin tener que apelar demasiado a la represión. Y López Contreras va hábilmente a arreglárselas para controlar el poder. López Contreras es el heredero porque es el ministro de Defensa y justamente le toca asumir el poder y logra hacerlo con mucha habilidad, deteniendo a algunos de los gomecistas más radicales, y finalmente cuando se anuncia la muerte de Gómez a partir del 17 de diciembre, empieza el descontento social y las protestas populares a manifestarse,
y López Contreras se va a apoyar entonces en los gomecistas más, digamos, más moderados para hacer concesiones a los sectores populares y garantizar a través de una represión un poco más suave que las cosas no se desborden suficientemente, y en ese juego va a comenzar entonces esa nueva etapa de la historia venezolana que arranca con la muerte de Gómez, haya sido el 15, el 16 o el 17 de diciembre de 1935, a partir en todo caso de esta última fecha como fecha oficial del fin de la larga dictadura de Gómez.